El cuarto de guerra es un tiempo para meditar en la palabra de Dios y orar con la guía del Espíritu Santo, con la finalidad de conocer los propósitos y las estrategias de Dios y de desentrañar los propósitos y estrategias del enemigo. De esta manera, identificamos las decisiones y acciones que debemos realizar para obtener la victoria. Con este último capítulo terminamos el estudio de los dos primeros capítulos de Hebreos. Y vale la pena a esta altura hacer una revisión, pero desde la perspectiva del ser humano. Como recordamos o explicábamos al inicio, Hebreos va entrelazando un poco el rol de el Hijo de Dios y Jesús el Hijo del Hombre, el rol de Satanás y el rol del hombre. Y eso genera un poco de confusión, hace difícil entender estos dos primeros capítulos, pero concentrémonos ahora en el ser humano. O sea, ¿qué es lo que el ser humano, el Hijo de Dios, recibe en estos primeros dos capítulos que hemos estudiado, ¿no? Pues lo primero que notamos es en Hebreos 1:14, que nos menciona como herederos de la salvación, ¿no? Por tanto, dice, los ángeles solo son sirvientes, espíritus enviados para cuidar a quienes heredarán la salvación. Entonces acá hay dos cosas que hemos resaltado, ¿no? En el punto de vista de la guerra espiritual, la posesión de los ángeles no están por encima de los hijos de Dios. En segundo lugar, llama la atención la frase heredarán la salvación. Y esa frase la notamos para explicarla a partir del siguiente versículo. La segunda verdad respecto al hombre que se refleja en estos dos primeros capítulos de Hebreos es que formamos parte de la cadena de salvación. Ocuparnos de la salvación consiste en seguir con ese encargo que inició Jesús, que le transmitió las palabras de salvación a sus discípulos y estos a los siguientes y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto nos permitiría tener un entendimiento de por qué se habla de heredar la salvación, ¿no? Porque herencia es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Entonces, la segunda variable que es muy importante que la entendamos, ¿no? Porque la salvación no es una calificación, un premio, un estado que se obtiene o se pierde, sino que la salvación es una forma de vida, ¿no? En donde nosotros vamos aplicando la palabra de Dios a nuestras vidas y a su vez vamos transmitiendo esa palabra a los demás. Entonces la consigna es: no detengas la cadena, continúa en ella. Esta tercera verdad es muy, muy importante, porque nos dice que Él nos ha dado autoridad sobre todas las cosas. Está entonces el encargo que nos da a través de la guía de señorear y sojuzgar sobre toda la tierra, situación que perdimos, ¿no? Al dejarnos engañar por Satanás. Está también el propósito de la obra salvadora de Jesús, que hace todo eso para que se nos pueda restituir esa posición de autoridad sobre todas las cosas. Y está de por medio también una especie de revisión de nuestras propias vidas, en el sentido de evaluar si todas las cosas que forman parte de nuestra responsabilidad están sujetas a Dios o no. Y eso marca una forma de mirar nuestro crecimiento, nuestro proceso de madurez. Dios va a bendecirnos plenamente en la medida en que mayores áreas de nuestra vida estén sujetas a Él. Aquellas áreas en las cuales tenemos problemas son áreas que hace falta que sean revisadas a la luz de la palabra de Dios para que sean sujetas a la autoridad de Dios. Finalmente, también esto abarca a las personas de nuestro entorno, a aquellas personas que Dios puso alrededor nuestro para que les predicáramos de la palabra, para que ellas también puedan estar sujetas a la autoridad de Dios. El cuarto recurso que nos provee Hebreos, capítulos 1 y 2, respecto a la lucha espiritual, es que nos hace hijos de Dios. Tenemos el mismo Padre con respecto a Jesús. Y a la vez también nos permite entender el proceso, porque dice que Él nos hace santos. Entonces, todos los que somos hijos de Dios estamos en un proceso de santificación, de hacernos santos. Nosotros tenemos
muchas veces una mirada muy crítica respecto a nuestros procesos y al comprender o no si se han generado cambios en nuestra vida o cambios en las personas que nos rodean. Solemos detenernos en nuestros errores, en nuestras faltas, y esas cosas suelen también bajonearnos, ¿no? Generar un desánimo o una depresión, o simplemente vergüenza, no sentirse calificados. Este pasaje nos dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Entonces este pasaje nos está diciendo que como hijos de Dios somos hermanos de Jesús, pero al mismo tiempo Él no tiene vergüenza de nosotros. Podemos ser los hermanos menores, los hermanos que todavía estamos cambiando pañales, ¿no? Que todavía estamos tomando el biberón y derramando la comida, ¿no? Pero Él no se avergüenza de nosotros. Es muy importante. Nosotros a veces somos víctimas de ataques espirituales cuando el enemigo exacerba nuestro sentido de vergüenza cuando hemos cometido errores. Entonces, parte importante en la lucha espiritual, el ponerse de pie, es Jesús, mi hermano, no se avergüenza de mí. Por lo tanto, me pongo de pie y continúo en este camino, en este proceso de santificación que Él está haciendo conmigo. Quinto recurso para la lucha espiritual, la libertad. Solo el Hijo podría hacernos libres, dice, porque nosotros estábamos sujetos a esclavitud a través del temor a la muerte. Es decir, el enemigo generando en nosotros diversos temores e induciéndonos a buscar ídolos o falsos dioses en los cuales confiar para sobrellevar los temores, quedamos nosotros esclavizados. Lo que está haciendo Jesús es liberarnos de todas esas fuentes de esclavitud, de todas esas cadenas de esclavitud. Es importante entonces que sepamos identificar estos medios a través de los cuales el enemigo va a usar mecanismos para tratar de derrotarnos en la lucha espiritual. Somos libres, identifiquemos aquellos apegos, aquellas cadenas de esclavitud que tenemos en nuestra vida y combatámoslo, porque debemos ejercer la libertad que el Señor nos ha dado. Entramos a los tres últimos versículos de Hebreos capítulo 2, que vienen a ser la parte central de esta meditación. Nos dice: también sabemos que el Hijo no vino para ayudar a los ángeles, sino que vino para ayudar a los descendientes de Abraham. Primera afirmación, ¿no? Él ha venido para ayudarnos a nosotros. Y esa ayuda va más allá de la salvación que hemos estudiado antes, porque el versículo 17 nos dice: por lo tanto, era necesario que en todo sentido Él se hiciera semejante a nosotros. Fíjense lo que nos está diciendo: es necesario que en todo sentido. Hemos estudiado la forma como Él tiene que hacerse hombre para que como hombre pueda reclamarle al enemigo las cosas que le pertenecen a Dios. Y eso es la parte esencial de la salvación. Pero nos está diciendo que Él tiene que hacerse hombre en todo sentido, hacerse semejante a nosotros. ¿No? ¿Para qué? Para que sea nuestro sumo sacerdote. Esa es otra verdad muy importante. El sumo sacerdote, en general el sacerdote es alguien que está intercediendo ante Dios por nosotros. El sumo sacerdote es un rango superior de sacerdocio. Entonces, este sumo sacerdote es fiel y misericordioso. Además, Él ha pasado por los mismos sufrimientos y pruebas que nosotros. Por lo tanto, puede ayudarnos cuando estamos pasando por diversas pruebas. Esta última imagen es muy importante también para enfrentar la lucha espiritual. Recordemos que Él es nuestro sumo sacerdote, que Él está intercediendo por nosotros delante de Dios, que es fiel y misericordioso, y que Él ofreció un sacrificio para que se nos quitaran nuestros pecados. Esta última frase entonces redondea o completa el rol de Jesús en nosotros y por lo tanto también nos da otro recurso que tenemos que aprovechar firmemente para nuestro desarrollo espiritual y para la victoria en la guerra espiritual.